Información para compartir con ustedes. Seguimos hablando de elecciones, pero en este caso nos vamos al viejo continente, a hablar de lo que pasa en España. Vean a continuación este tuit, esta publicación en Twitter del presidente de Brasil, que cuenta, Luis Ignacio Lula da Silva, que habló con su par español, mi amigo Sánchez, @Sánchez Castejón, que es la cuenta de Pedro Sánchez, sobre las elecciones en España, las relaciones entre Brasil, América Latina y la Unión Europea tras la cumbre de Bruselas y la importancia de preservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Estas últimas palabras no son menores porque a nivel diplomático, a nivel de negociación, el tema medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son dos de los obstáculos que plantea la Unión Europea y las exigencias que plantea para avanzar en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Detrás están las objeciones francesas y de otros países por los productos cárnicos y vegetales y alimentos que exporta América Latina. Pero en los hechos, en la negociación, se habla de eso. Entonces no es menor la referencia de Lula, que en definitiva menciona el tema electoral. Y vamos a hablar justamente del tema electoral con Andrés Villena, que es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Sociología, a quien le agradecemos estos minutos en DNews, porque pasadas las elecciones y conocidos los resultados, ¿podemos decir que entramos en la etapa House of Cards del proceso electoral español? Sí, yo creo que la metáfora de la serie está bien traída. Añadiría que esta fase House of Cards viene desde 2015. Hemos mantenido pues, muchísimos procesos electorales porque el equilibrio bipartidista imperfecto que existía se rompió. Y este es un nuevo ejemplo, ¿no? No hay escenario seguro, todos los escenarios son posibles, pero curiosamente el más probable, que era el de la derrota de el perro Sánchez, como se había hecho popular en España, sobre todo en los ambientes de la oposición conservadora, ha llevado a que el perro sea a día de hoy un gato de 7 vidas, y la oposición conservadora, que tenía todas las cartas de montar un gobierno con la, digamos, derecha conservadora y la derecha que en Europa entendemos como la derecha ultra, ya no suma, por lo cual los números le son más favorables de nuevo por la mínima al propio Pedro Sánchez, con lo cual no es imposible que las próximas semanas, probablemente las negociaciones lleven tiempo, se anuncie una mayoría por la mínima en la que la izquierda de Pedro Sánchez, Partido Socialista tradicional de centro-izquierda en España, con la nueva izquierda que antes se llama Sumar y ahora se llama Podemos, alcance acuerdos parciales con partidos nacionalistas, partidos independentistas, para iniciar una legislatura de parecido cariz a la anterior, en la que el presidente pues, se mantuvo dialogando y negociando hasta el último minuto cada una de las leyes que aprobaba el Parlamento. La pregunta que sí es contrafáctica, pero sin Pedro Sánchez, este escenario en el que el PP es el partido más votado, pero la izquierda es la que está a punto de lograr la mayoría para seguir en el gobierno, sin Pedro Sánchez, ¿esto era tan probable como ahora? La verdad que se vive un momento muy cinematográfico, muy en la línea del espectáculo que hoy día los ciudadanos demandamos o hemos aprendido a demandar. Se trata de un personaje que en 2016 estaba apartado de la política por su propio partido, que se montó en un coche para recorrer toda España y ganar unas primarias, y es posible que sin Pedro Sánchez el Partido Socialista hubiera sido derrotado en estas elecciones. Pero añadiría un factor más, el factor económico. El paro a día de hoy en España ha llegado al 11,6% de la población activa, una cifra de desempleo que no se alcanzaba desde el año 2008. Las cifras de desempleo en crisis que alcanza España normalmente son del 25, del 26, del 27% de la población activa. Algo difícil de entender fuera de lo que con cierto acierto habéis denominado el viejo continente. El estado del bienestar tolera tasas de desempleo muy altas y la española se acerca ya al 10%. Otros hitos como la reforma laboral o el aumento del salario mínimo o el hecho de que se haya protegido el empleo durante la pandemia, algún papel han tenido que jugar en la satisfacción
de los ciudadanos a la hora de no rechazar a Pedro Sánchez tanto como la opinión publicada, sobre todo en medios conservadores, manifestaba. Entonces, no solo lo resumiría en el papel de un individuo, ¿no?, a la lógica hollywoodiense, que es capaz de lograr remontadas espectaculares como ha ocurrido ahora, sino también a la acción de un gobierno que, a base de unos reales decretos y de legislación económica y de bienestar, como la garantía de un ingreso mínimo vital para que durante la pandemia todo el mundo tuviera algo, ha creado un sustrato, si no de bienestar, de reducción del malestar, que ha permitido que la credibilidad de este personaje que tiene 7 vidas haya sido sostenible. Los que miramos desde lejos el proceso y nos perdemos la letra chica de los acuerdos que están tejiéndose, ¿qué plazos tenemos que mirar de aquí en adelante para saber quién va a estar en definitiva al frente del gobierno y de qué forma va a lograr la mayoría necesaria? Digamos que, en resumen, los políticos, para variar, este año se quedan sin vacaciones. A mitad de agosto el rey encargará, porque el papel del rey es un papel sumamente formal, encargará al vencedor de las elecciones, que ha sido Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Conservador, del Partido Popular, a que forme gobierno. Feijóo inicia una negociación previa a una sesión de investidura, y en esa sesión de investidura puede haber distintos candidatos. Pongamos que el candidato inicial será el que tiene derecho a serlo, que ha sido el vencedor de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, y un candidato alternativo que será Pedro Sánchez. La probabilidad ahora mismo, tal y como están siendo las negociaciones informales, nos señala que es casi seguro que Núñez Feijóo en ese escenario no consiga los votos de los partidos nacionalistas, ni tampoco los partidos de, por llamarlo de alguna forma, de extrema izquierda, y Pedro Sánchez sí consiga o bien algunos votos de los partidos nacionalistas o algunas abstenciones de esos partidos nacionalistas o independentistas que han sido mucho más guerreros con el Partido Popular que con el Partido Socialista. Después de estos 5 años de gobierno del Partido Socialista en minoría, digamos que la debilidad se ha convertido en una fortaleza. Sánchez ha negociado todas las leyes con todo, y eso le ha dado un músculo negociador que se añade ya a su carácter quijotesco de lucha incansable. Por eso es posible que sea a finales de agosto cuando el fracaso previsible de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, que es el líder de lo que fue hasta ahora la oposición y ahora es el candidato conservador con más votos, conduzca a otro escenario. O bien que Pedro Sánchez sea el candidato alternativo que se ha votado, o bien que no haya candidato, lo cual llevaría a una nueva disolución de las Cortes y a la convocatoria de unas nuevas elecciones, pues pongamos a mitad del mes de noviembre. Es probable que no haya interés de que esas elecciones se repitan porque a ninguno le interesa. Ajá. Entonces, en esa letra pequeña de la negociación estamos, porque nadie puede garantizar que Pedro Sánchez consiga todas las abstenciones que necesita. O sea, por el rechazo a una nueva convocatoria a las urnas, hoy por hoy, Pedro Sánchez, que perdió la gran batalla, está por ganar la guerra, ¿lo dirías así? Sí, porque Núñez Feijóo es un candidato relativamente reciente que empezó con una ventaja muy grande en la campaña electoral, que por incapacidad y por malas decisiones de no aparecer en determinados debates televisivos ha ido perdiendo fuerza. Y Pedro Sánchez, sin embargo, ha ido ganándola. La teoría racional nos diría que a Núñez Feijóo no le interesa la repetición y que, sin embargo, Pedro Sánchez se ha convertido en una auténtica maquinaria electoral. De todos modos, por la minimización del riesgo, el escenario ahora mismo más probable es que Núñez Feijóo, por la política de tierra quemada de la derecha con las otras derechas nacionalistas que ha ocurrido durante estos años, incluidos encarcelamientos de políticos independentistas que habían violado la Constitución, también hay que decirlo, y por el acercamiento continuo de Sánchez a estos grupos, lo más probable es que a finales de agosto tengamos una investidura del candidato alternativo, es decir, del que era ya presidente hasta ahora y sigue siendo presidente en funciones, Pedro Sánchez, y que esté en condiciones de formar una mayoría todavía más precaria e inestable que la anterior, pero que siga inaugurando un nuevo modo de hacer política en España, que es discutir cada ley hasta el último día, lo cual permite hacer de la necesidad virtud. Y quizá no sea el escenario más favorable para España desde el punto de vista de la Unión Europea, porque ustedes mismos lo podrían plantear. ¿Por qué no pactan el Partido Socialista y el Partido Popular y suman 250 escaños de 400 que hay en la Cámara? Eso es un tabú a día de hoy en la política española, de dos partidos que se enfrentan pese a tener dos programas muy parecidos.
Mencionaste allí lo que iba a ser mi siguiente pregunta. Teniendo en cuenta el reclamo independentista catalán o parcialmente catalán, ¿a cambio de qué serían eventuales acuerdos de Pedro Sánchez para seguir en el poder? Resumiría muy brevemente lo que ocurrió en el año 2017, los catalanes independentistas, organizados por lo que se llamaba no sé si se está teniendo alguna ¿Tenemos algún dificultad de inconveniente? Conexión, ¿o me escuchan bien? Ahora te estamos escuchando un poco mejor, pero al arranque de la respuesta, desde cero de la respuesta, tuvimos algún inconveniente. Por favor, Sí. Te reitero la pregunta. ¿A cambio de qué sería esa negociación, teniendo en cuenta el proceso catalán o las intenciones catalanas? Sí, bueno, resumiría... Claro, sí, gracias. Resumiría que en 2017 catalanes independentistas sacaron urnas ilegales a la calle para votar por un referéndum de independencia, que se declaró la independencia durante 1 segundo y medio, con lo cual se creó la república más breve de la historia, y eso ha tenido consecuencias penales porque el Estado español, en base a una constitución y unas leyes penales, tiene que defenderse. Hay una serie de prófugos de la justicia, unas mesas de negociación para minimizar los daños. ¿Y qué pueden exigir los independentistas que impulsaron aquel proceso? La liberación o que se permita volver a España al líder de aquel proceso, que es Carles Puigdemont, que ahora se convierte en una especie de mediador entre ese bando independentista radical y el Estado español. Un Estado español que, presidido por Pedro Sánchez o gobernado por Pedro Sánchez, ha hecho muchos acercamientos durante los años posteriores a 2017. ¿Cuáles pueden ser los acuerdos? Sánchez no se puede permitir conceder un referéndum de independencia a Cataluña porque sería contrario a la Constitución. Lo que se puede permitir es medidas, digamos, que suavizarían las penas de estos prófugos o de estos impulsores de este referéndum de independencia. Pero se verá presionado por su propio partido y por los partidos de la derecha y por otros nacionalismos españoles, como es el nacionalismo centralista ubicado en Madrid. Entonces, ¿se puede encontrar una solución al problema como la del referéndum para que cada uno decida lo que quiere? Es probable que eso no ocurra en esta negociación, se produzcan acercamientos y acercamientos más verbales que de otro tipo, y es probable que todas las partes sean conscientes de este hecho. Como se puede comprobar, no hay una respuesta clarísima a esta cuestión, pero precisamente probablemente sean los hilos más delicados de esta negociación. Andrés Villena, doctor en Sociología, un placer esta charla. Muchas gracias por los minutos con DiNews. Muchas gracias. Buenas tardes.